Saludos. En este video vamos a ver algunos títulos valores de manera específica. Y el primero de ellos y más común es el cheque. Acá podrán encontrar en esta gráfica, en esta pantalla, un cheque. Claro, es un cheque viejísimo, pero por cuestiones de seguridad entenderán que no se pueden subir cheques actuales por pues, temas de evitar cualquier tipo de uso indebido de propiedad intelectual y pues de seguridad en el título de valor emitido por los bancos. Aquí ustedes van a encontrar los elementos principales de un cheque como título valor. Primero, recuerden el video en el que vimos las generalidades. Todo título valor incorpora un derecho. En el literal A encuentran el derecho en ese círculo pequeño y dice páguese a la orden de. ¿Cuál es el derecho que incorpora el cheque? El pagar. Claramente, pues pagar una suma de dinero. La firma del creador está al final. ¿Por qué debe tener la firma? Porque es quien está legitimado pasivamente para constituir el título de valor. Un cheque sin firma no se puede cobrar, porque una de las maneras para corroborar que quien constituyó el cheque tiene la titularidad de la cuenta y la capacidad de crear el cheque, pues es la firma manual de esa persona. En el literal C vemos que hay dos óvalos. Tenemos por un lado este óvalo, donde está un recuadro. En este lugar se pone la cifra en números. Y aquí, en este renglón, después del texto, la suma de, se debe poner el valor en letras. Y deben coordinarse tanto el valor en números como el valor en letras. Porque, ¿qué pasa si son diferentes? Por ejemplo, en el de arriba no dice 1.000.000 de pesos, sino 10 millones, tiene un cero de más. Pues en el de abajo, en las letras es imposible equivocarse. Pues bueno, imposible me refiero a una persona consciente de lo que está haciendo, del valor que está pagando. Es imposible que en vez de poner 1.000.000 ponga 10 millones de pesos y arriba solo esté el número expresado en 1.000.000. Ahora bien, ¿qué pasa si ocurre? En el derecho siempre va a primar lo que esté escrito en letras sobre lo que esté escrito en números. Porque si yo, digamos, en el caso de 1.000.000 y 10 millones, pues la diferencia entre escribir un y escribir 10 es letras diferentes, cantidad de letras diferentes. En cambio, que se le vuele a alguien el cero de más o de menos, pues es más fácil. Por eso, siempre en los cheques utilicen puntos cuando estén escribiendo la cifra en números. Porque ya con los puntos, meterle un cero de más es difícil. Pero ojo, siempre va a primar lo que diga en letras. Y como en un cheque, el derecho es pagar una suma de dinero, pues es muy importante que esto esté diligenciado. El D, nombre del banco librado, es decir, el tercero que se encarga de recoger el cheque y pagarlo, donde se encuentra la cuenta de la cual provienen los recursos para pagar el cheque. En el literal E, ¿a quién se le va a dar ese dinero? Puede ser nominativo, es decir, indicando el nombre de la persona que va a recibir, que va a poder cobrar, o a la orden, o al portador, perdón, al portador. Ya vimos en el video de generalidades que es mucho más seguro que diga a la orden de que al portador, porque cuando se escribe a la orden de quién se paga, pues queda claro quién está legitimado y quién va a ser la única persona que lo puede cobrar. Claramente esa persona puede endosarlo, pero pues ya quien va a entregar los recursos a través de ese cheque queda como tranquilo de que se lo giró a la persona a la que se lo debía pagar. Ya que esa persona se lo endose a quien no debía, pues
ya no es culpa del titular de la cuenta, de quien está pagando la obligación inicial. El cheque siempre establece un pago futuro, porque se vence a la vista, es decir, el cajero recibe el cheque y no mira en qué fecha tiene que ser pagado. Simplemente el cajero recibe el cheque, revisa que en esa pues que cumpla los requisitos del cheque, es decir, que tenga el nombre, el número de cuenta y la firma del titular, revisa si hay fondos y paga el cheque. El artículo 717 del Código de Comercio es claro al establecer eso. ¿Qué pasa con los cheques posfechados? El cheque posfechado genera muchos problemas en el tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes van a comprar un televisor a crédito y el vendedor les dice, el televisor vale 10 millones de pesos. Y el vendedor les dice, deme 5 cheques de 2 millones de pesos y me los da posfechados. Cada uno de esos 5 cheques, el primero pues se lo cobro hoy, el siguiente dentro de un mes y así sucesivamente van pasando un mes hasta que llegue el mes 5 y queda pagado el televisor. ¿Qué hace la gente? Pues le pone fecha de cada mes. Entonces, pagues el 1 de septiembre, 1 de octubre, 1 de noviembre, 1 de diciembre y 1 de enero del siguiente año. Listo. Eso no significa que si el señor vendedor del televisor va al banco mañana, no mentiras, mañana no, porque mañana no es primero. Bueno, va el 1 de septiembre a cobrar el primer cheque, pero los lleva todos, lleva los 5 cheques. Y ustedes resulta que en su cuenta tienen 11 millones de pesos. ¿Qué va a hacer el banco? Le va a pagar al señor los 5 cheques, es decir, los 10 millones. Así los otros cheques sean posfechados. ¿Por qué? Porque el cheque se vence a la vista. ¿Qué va a pasar con ustedes? Ustedes sí tienen 11 millones y van a empezar a girar cheques a otras personas porque cuentan con que en septiembre solamente el señor del televisor les va a cobrar uno de los cheques, es decir, ustedes cuentan con 9 millones en su cuenta, los cuales siguen moviendo. Pero resulta que el señor del televisor, el primero ya, les va a dejar esa cuenta con solo 1 millón de pesos. Y ustedes se ponen a girar otros cheques por sumas que llegan hasta los 9 millones porque ustedes son serios. ¿Qué va a pasar con los otros personajes que reciban sus cheques? Que no se los van a pagar. Y existe una cosa que se llama la acción cambiaria, es una acción legal. Y es que si a ustedes no les pagan un cheque porque no hay fondos, les deben pagar una indemnización. ¿Quién se las paga? Pues el que le giró el cheque sin fondos. Entonces, ¿por qué tanto cuidado con el tema del cheque posfechado? Que para que no les hagan este problemita que les acabo de demostrar, que es muy común que pase, lo mejor es hacer una carta de instrucciones en la cual identifican cada uno de los 5 cheques en este ejemplo con su número y dicen que el señor vendedor del televisor solamente lo va a poder cobrar en tal fecha de cada mes y le asignan una fecha a cada uno de los cheques. Porque si el señor va a cobrar los 5 cheques de un solo momento y al principio, ustedes pueden demandarlo por incumplimiento de contrato, por indebida acción cambiaria. Entonces ya con esa instrucción, el vendedor del televisor no va a ir con los 5 cheques el 1 de septiembre a cobrarlos, simplemente va a ir con el primer cheque y cobra solamente el primer cheque y ustedes cuentan con todo su dinero en el banco y podrán seguir girando. En el cheque siempre debe estar clara la cantidad de dinero que van a pagar a través de él. Si difiere el número y la letra, pusieron los dos, pero difieren, les van a pagar el de la letra, sí o sí. Por más que lloren, pataleen, solo les van a pagar el valor que esté en letras. O existen cajeros que son diligentes y le dicen este cheque está mal, dígale al que hizo el cheque que le emita un cheque bueno para evitarse problemas. ¿Mm? Siempre revisen los cheques, tanto cuando los constituyen como cuando los están recibiendo, ¿no? El cheque
debe contener estos 5 elementos. El derecho que incorpora, que es páguese la suma de, firma del creador, dueño del cheque o de la cuenta de la cual proviene el cheque. La orden incondicional de pago. Ya sabemos que los títulos valores son independientes de los negocios que los causan. Nombre del banco, importantísimo. Si yo llevo un cheque del Banco de Bogotá a Bancolombia va a decir, yo no le puedo pagar porque aquí no tenemos productos relacionados con ese cheque. Vaya al Banco de Bogotá. Y la orden de a quién se le debe pagar, si al portador o a la orden de una persona. Muy importante, si ustedes reciben un cheque, deben cobrarlo dentro de los siguientes 6 meses. Entonces ustedes me dirán, ¿y si el cheque es posfechado y la fecha es el próximo año? No se preocupen, tienen 6 meses después de la fecha que esté en el cheque. Si es un cheque posfechado a 1 de enero del siguiente año, no significa que si me lo dan hoy en noviembre, tenga que cobrarlo en enero, marzo, abril o mayo. No, 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 porque ahí solo ha pasado 4 meses después de la fecha que consta en el cheque. Entonces puedo ir en junio o inclusive en julio. Así me lo entreguen hoy, septiembre. No, no importa, porque la fecha que aparece en el cheque es 1 de enero. ¿Qué pasa después de los 6 meses de la fecha que se encuentra en el cheque y si no lo he cobrado? Pues que ya el banco no está obligado a pagar. Entonces lo mejor es contactar al creador del cheque para que me haga un nuevo cheque con una nueva fecha. Ahora bien, ¿será que quien hizo el cheque estará dispuesto a realizar otro cheque? Piénsenlo bien. Aquí vemos los diferentes tipos de cheques. O más bien, sí, tipos de cheque y cómo se moviliza. Un cheque cruzado, al cual le ponen 2 rayitas en una de las esquinas, solo puede ser consignado en una cuenta. ¿Para qué hacen eso? Para que quede constancia de que ese cheque entró en la cuenta de la persona que va a hacer efectivo el derecho inmerso en ese cheque. Para que quede un registro, porque cada vez que un cheque es consignado, tanto la entidad pagadora como la entidad donde es consignado registran el número de cheque, el nombre del titular de la cuenta de la que proviene, la fecha en que se cobró el cheque y el valor del cheque. Esto se hace más que todo por temas probatorios. El cheque de viajero ya casi no se usa. Eran cheques que se emitían en el país A y que se podían cobrar en el país B. ¿Para qué era eso? Primero, para mayor seguridad, porque si se llegaban a perder se podía denunciar y por lo tanto el banco no los iba a pagar. Y para no andar con tanto dinero en efectivo. Pero ahora, con las tarjetas de crédito, pues el cheque viajero ha tendido a desaparecer. Los cheques posfechados, como les acabo de decir, la acción cambiaria solamente se puede ejercer después de los 6 meses vencido el término posfechado del cheque. El cheque nominativo solamente se puede cobrar en cuanto a lo que en el mismo cheque se establece. Un cheque a la orden solo puede ser cobrado por el beneficiario, es decir, por quien aparece con el derecho de cobrar esa suma de dinero. Se podrá endosar a otra persona siempre y cuando en el endoso aparezca la firma de la persona que lo está endosando. El cheque al portador cualquiera lo puede cobrar, simplemente lo tiene que exhibir en el cajero del banco. Los cheques certificados son aquellos en los que el banco se asegura que la cuenta tiene fondos. Al día en que se emite el cheque, el titular de esa cuenta tiene recursos suficientes para pagarlos. ¿Qué hacen los bancos? Cuando certifican, congelan los recursos de esa cuenta para que así, cuando vayan a cobrarlos, haya el recurso para pagar. Y los cheques de caja de gerencia, que tienen un valor alto, en esos el banco responde con el propio dinero del banco. Es decir, no importa que el cliente, el dueño de la cuenta no tenga recursos, el banco
responde por ese cheque. Cuando son negocios muy importantes, exigen que el cheque sea de caja o de gerencia para asegurar los recursos y evitarse el problema de iniciar la acción cambiaria en contra del titular si no llega a tener dinero. Pero ¿qué hacen los bancos cuando se gira o cuando se solicita un cheque de gerencia? Hacen lo mismo que en el certificado. Congelan los recursos para no meterse después en problemas económicos ya internos en el banco. Bueno, eso es el cheque hasta ahora. Claramente, pues el cheque tiene un montón de detalles que no veremos en este video, pero que si quieren pueden ver las lecturas presentadas en el curso para profundizar en este tema. Muchas gracias, espero que les haya servido esta información, que hayan aprendido y nos vemos en otro video.